Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos conceptuales de la entrevista y para iniciar voy a platicarles sobre los aspectos históricos. Antes de comenzar me gustaría comentarles que la entrevista pues consiste en hacerle preguntas a una persona para saber qué es lo que le sucede o para recoger datos o información importante que nosotros necesitamos. En 1988 Silva y Kraepelin indicaron la relevancia de la entrevista en el aspecto clínico, ya que conociendo minuciosamente los síntomas del paciente, nosotros podríamos diagnosticar algún trastorno mental. Después Freud pues dio la idea de la terapia parlante. Está con la idea o el objetivo de crear una comunicación espontánea con el paciente, pero lo que hacía Freud era no tener contacto visual con el paciente, sino sentarse de espaldas a él y él solo tomaba notas de lo que el paciente le decía. Esto pues lo hacía una terapia o al terapeuta como una persona pasiva. Después en 1954 Sullivan pues dijo que la entrevista es un proceso de relación interpersonal planificada, o sea que él planeaba lo que se iba a hablar en la entrevista y así creaba esa relación con el paciente. Después viene Carl Rogers y él dice que la terapia está centrada en el cliente, o sea que debía enfocarse en el marco de referencia que tenía del mismo y pues tenía que tomar en cuenta la expresión y la comprensión emocional del paciente, pero sin interpretarlo ahí mismo, sino que bueno, lo que hacía él era grabar sus entrevistas y después las escuchaba para analizarlas. En 1965, Kanfer y Zaslow indicaron que a través de la entrevista se podía obtener un análisis funcional de la conducta. Bueno, para asegurar la fiabilidad y validez de las entrevistas y con el propósito de poder dar un diagnóstico correcto, se crearon las entrevistas estandarizadas. Pues con estas se podía llegar a un diagnóstico y a formular hipótesis pues más válidas y pues la investigación social contribuyó mucho a que estas entrevistas estandarizadas pudieran cuantificar las técnicas que los psicólogos utilizaban. Y también tenemos dos puntos de desarrollo de entrevistas. La primera es para seleccionar al personal en una empresa y pues en la evaluación en los recursos humanos. Y la número dos es una encuesta en la que se puede evaluar a una muestra de la población. Bueno, mi nombre es Eva. El siguiente tema es la definición de la entrevista y de los elementos esenciales que conlleva esta, ¿verdad? La entrevista es una conversación donde participan dos personas y existe una relación bidireccional donde se puede ver y analizar el problema del paciente para luego pasar a un propósito objetivo que es ver e identificar el problema del paciente para ayudarlo a resolverlo o de alguna manera apoyarlo para que él pueda salir adelante. Bueno, mi nombre es Bárbara y ahora yo les voy a hablar de la comparación de los estilos directivos y no directivos en la entrevista. Tenemos el estilo directivo que cumple con tres factores, que es el propósito, el entrevistador y los peligros, que son como los tres puntos importantes con los que tiene que contar el estilo directivo, al igual que el estilo no directivo. Entonces, el propósito del estilo directivo es obtener la máxima cantidad de información viable y fiable y útil para la entrevista. Ahora, el entrevistador es el encargado de llevar la conversación, de llevar las preguntas específicas y de ir marcando el ritmo de la entrevista. Y los peligros, el peligro de este tipo de entrevista, este estilo directivo, es que se puede convertir en una entrevista un poco tediosa, ya que las preguntas son muy específicas y puede ser muy difícil para la persona que está siendo entrevistada
y un poco cansado. Al mismo tiempo se puede volver en un como tipo cuestionario en lugar de en una entrevista. Ahora tenemos el estilo no directivo. El propósito de este estilo es crear como un vínculo o tener un poco más de flexibilidad dentro de esta entrevista para conseguir una relación y al mismo tiempo crear este ambiente agradable entre el entrevistado y el entrevistador. Ahora, el entrevistador debe demostrar cierta aceptación, comprensión y tiene que tener al mismo tiempo emociones y actitudes reflexivas hacia el entrevistado. Asimismo, tenemos peligros. El peligro de este estilo o de este tipo de entrevista no directo es que se puede crear como un ambiente un poco más libre y ya no se enfoca tanto en las preguntas como debería de ser y ya no se mantiene como este tipo de información importante que se tenía que sacar de esta entrevista. Ahora vamos con el ámbito de aplicación, los fines y objetivos de la entrevista. Tenemos tres. Uno es el asesoramiento, que se podría decir como es el counseling o la orientación vocacional. O sea, es un poquito más, se podría decir como superficial, pero al mismo tiempo es muy importante. Tenemos el clínico, que es la psicopatología y las alteraciones mentales, y la selección, que es el que está un poquito más enfocado en los puestos de trabajo o en como las preguntas de habilidades o pues que te ayuda a seleccionar el tipo de persona. Asimismo tenemos las funciones. Las funciones son la de evaluación y diagnóstico, que es para evaluar y ver el funcionamiento y valorar este tipo de aspectos en la persona. La motivadora es como animar al paciente, o sea, animar a que mejore, asimismo poner diferentes retos y estar un poco más como enfocado en la motivación. La terapéutica es las metas y pasos para conseguir un cambio dentro de estas funciones. Ahora vamos con la secuencia temporal. Tenemos el screening, que es como la primera entrevista semiestructurada, como para hacer una evaluación general. Esta va antes de la entrevista inicial. Después vamos con la entrevista inicial, que es como la primera toma de contacto que tenemos con el paciente. Asimismo está la entrevista de devolución, que es donde tenemos esta respuesta y esta demanda. Y por último tenemos la entrevista de alta clínica, que es donde nosotros nos encargamos de terminar y de despedir al paciente con un cierre. Ahora tenemos el marco teórico de deferencia terapéutica, que es una entrevista dinámica, es el primer punto, que esto da referencia un poco más como al psicoanálisis, al inconsciente, un poco más, pues se podría decir como de introspección más profundo. Después tenemos la entrevista fenomenológica, que está más enfocado al humanismo o a los sentimientos, que es como preguntar qué es lo que tienes, qué es lo que sientes, cómo te comportas, un poquito más así. Después tenemos la entrevista conductual, que es lo que nosotros observamos y nuestra conducta. Gracias. Después tenemos el tema comparación de otras técnicas de recogida de información. Digamos que la entrevista es una técnica de autoinforme, es decir, donde la persona dice sus experiencias y el significado de estas. Pero así como la entrevista, también existen otras técnicas como lo son los test. Los test son una técnica cuantitativa que permite recoger información de una manera más rápida, pero no da oportunidad de extenderse, pues son preguntas cerradas. La entrevista tiene es un poquito más flexible y permite maximizar la individualización de la evaluación. Los test comparan valores, miden las bondades psicométricas, son menos complejos y es una relación unidireccional. Al contrario de la entrevista es información verbal y no verbal. Es una gran cantidad de información en un poco tiempo. Es un feedback inmediato, así como la comunicación es bidireccional y se permite una observación de conductas mientras está realizando la entrevista. El siguiente punto es las garantías científicas. Matarazzo dio como una importante fuente de investigación a la entrevista llamada anatomía de la entrevista. Él proponía 4 parámetros, que es la verbalización,
la latencia de tiempo de... la latencia de tiempo de lo que son las interrupciones, la latencia de tiempo de inicio y las interrupciones como tal. La verbalización es la cantidad de palabras que el entrevistado da al entrevistador. La latencia de tiempo de interrupciones es el tiempo que utiliza el entrevistador para dar una interrupción. La latencia de tiempo de iniciación es para dar ese tiempo que se da al iniciar otro tema. Y las interrupciones como tal son las interrupciones que da el entrevistador al entrevistado sin darle un periodo de tiempo. Bueno, después tenemos las etapas de investigación cualitativa para la entrevista. Primero que nada tenemos que determinar el tema a tratar para el paciente. Tenemos que diseñar un plan para que él pueda sentirse a gusto y tenga esa facilidad de abrirse con nosotros. Después tenemos que investigar qué tipo de entrevista podemos aplicar con él o ella para sacar más información. Después tenemos que transcribir todo lo que hayamos recabado de información para luego analizar cualquier problema que él nos haya expresado. Después vamos a verificar todo lo que hayamos investigado y al último vamos a comunicarle al paciente todo lo que nosotros hayamos encontrado y cómo lo podemos llegar a ayudar. Por último tenemos las cuestiones éticas durante la entrevista y lo que es la evaluación general. Debemos de tener en cuenta que el entrevistador, o sea, nosotros como profesionales, debemos de tener mucho cuidado con la información que se nos es brindada por parte de los pacientes. En la entrevista, el paciente o el cliente es lo más importante para nosotros como entrevistadores. Por lo tanto, debemos de tener cuidado que las preguntas no se tornen a ser incómodas para el paciente, y también debemos de tener muy claro que cada pregunta debe tener un objetivo preciso que nos lleve al motivo principal de la entrevista, que todas las preguntas nos lleven a un objetivo en específico. Y bueno, por otra parte tenemos los principios que nosotros como profesionales debemos de tener en cuenta para poder llevar a cabo la entrevista y en general la evaluación final. Debemos de tener respeto, privacidad y confidencialidad hacia los datos que se nos son proporcionados por parte del cliente. Debemos de tener también integridad en cuanto a los límites que tenemos como profesionales. Debemos de ser imparciales, debemos ser honestos, prudentes, sinceros y no tener un conflicto de intereses para poder brindar una evaluación buena. Y por último, debemos de tener en claro que para poder evitar problemas como lo son la incompetencia, la negligencia, invasión de la intimidad del entrevistado y la merma de la garantía del secreto profesional, debemos de poner en práctica todos los principios anteriores, como lo son el respeto, la privacidad, la confidencialidad, entre otros. Y eso sería todo por parte de nuestro equipo.